Hola, ¿qué tal, estimados amigos? Mi nombre es Dionisio Canagua, soy contador público colegiado y por medio de la presente quiero compartir con ustedes algunas reflexiones acerca de este tema. El CIRE-SUNAT, cómo afecta el proceso contable. Recordemos de manera muy puntual que el CIRE-SUNAT es un nuevo sistema planteado por la Administración Tributaria que va a afectar el llevado del registro de ventas e ingresos electrónico y el registro de compras electrónico. La pregunta es, ¿cómo va a afectar el proceso contable? Para ello, nosotros tenemos que, en primer lugar, identificar al proceso contable, definir, describir de qué trata. Para ello, podemos señalar nosotros, en el siguiente gráfico, tenemos con respecto al proceso contable, nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos de un lado el inicio, que es los documentos fuente, y todo esto va a terminar en lo que es los estados financieros. Si nosotros queremos marcar la pauta o dividirlo, por este lado tenemos nosotros lo que se llama la preparación y por otro lado tenemos la presentación. Y a su vez, cuando nosotros queremos hablar de preparación, hay que recordar que aquí es donde entra el tema de los libros contables. Pero la pregunta que estamos planteando en el aire es si todos estos libros contables van a ser afectados por el tema del CIRE. Y la respuesta es que no. Solamente afecta a algunos libros, que ya te los enuncié. El registro de compras electrónico y el registro de ventas e ingresos electrónicos. ¿Ya? Pero también, para poder entender mejor el ámbito de aplicación de esto, hay que clasificar los libros. Hay que clasificar esos libros contables que nosotros tenemos para efectos de poder identificar qué características son afectadas por el CIRE. Recuerda que nosotros, desde un punto de vista contable, tenemos una clasificación, llámese así, una clasificación técnica. ¿De qué cosa? De nuestros libros contables. De esta manera, nuestros libros contables se pueden clasificar en dos grupos. Los principales, que se llaman así porque son indispensables. ¿Para qué cosa? Para que nosotros obtengamos estados financieros. Es decir, sin esos libros nosotros no podríamos trabajar el tema de los estados financieros. Y por otro lado tenemos los libros contables auxiliares, que en este caso los libros auxiliares lo que hacen más bien es servir de soporte a la información que tenemos en los libros principales. Usualmente en los libros auxiliares se registran las transacciones dependiendo del requerimiento y características del libro. Por ejemplo, tratándose del registro de compras y de ventas, nosotros usamos una norma, la norma del IGB. Y en el caso de los libros principales, el libro diario, el libro mayor, el libro de inventarios y balances, esto se rige por el impuesto a la renta, la normativa de impuesto a la renta, que nosotros tenemos que tener ahí en consideración para un adecuado manejo del mismo. Por otro lado, cuando queremos hablar e identificar de qué manera esto afecta al CIRE, la respuesta, o el CIRE afecta a este proceso, hay que recordar, no todos los libros son afectados. Solamente la propuesta del CIRE alcanza al registro de compras y al registro de ventas. Y al libro diario y libro mayor, en la medida que ese libro diario mayor se utilice lógicamente el código CAR, ¿no? El código que nos propone la Administración Tributaria. Entonces, cuando nosotros tengamos que realizar un proceso contable de registro de operaciones, ocurriría lo siguiente.
Vamos a graficarlo de la siguiente manera. Yo voy a tener, por ejemplo, ventas. Ya, vamos a ponerlo acá para graficar ese. Tengo ventas. Venta 1, venta 2, venta 3. Esto obviamente sustentado en su respectivo comprobante, ¿no? Una factura, una boleta. Ok. Entonces, esta información, ¿a dónde va a ir a parar? Esta información va a ir a parar al registro de ventas. Ok. Y este registro de ventas, a su vez, la información va a parar al libro diario. Libro mayor. Eso creo que todos lo conocemos. Sí, solo un recuerdo. Por ejemplo, en el registro de ventas nosotros no usamos cuentas. ¿Cuentas contables? No. En el libro diario, en el libro mayor, sí usamos cuentas contables. Perfecto. Ahora, entonces, ¿el CIRE de qué manera afecta esto? Porque recordemos que una palabra clave dentro del CIRE, y de hecho la primera palabra a utilizar es la famosa propuesta, que nos brinda la administración tributaria, ya sea un registro de ventas o un registro de compras. ¿Ya? Entonces ahí esa propuesta implica que se nos va a dar información acerca del registro de ventas a nivel de propuesta, no solamente información cualitativa, información del cliente, del comprobante, ¿no? etc., sino también información cuantitativa que afecta a la base imponible del tributo. Esa es la propuesta de SUNAT, ¿no? Entonces nos propone, le afecta el CIRE. Pero en el caso del libro diario y libro mayor, lo único que nosotros recordamos no es que vayan a haber una estructura distinta, una forma distinta de hacer un asiento, no es así. Simplemente va a ir la inclusión del CAR, ese código que va a identificar a cada una de las compras y ventas que nos lo brinda de acuerdo a reglas establecidas por resolución de superintendencia SUNAT. Ahora, hay que recordar que en el libro diario va a coexistir, muchos de ustedes seguro se preguntan si el cubo va a desaparecer. El código único de registro, que siempre lo tenemos, va a seguir manteniéndose, solo que se añade un código más. Entonces, todo esto, ¿de qué maneras es afectado? Ya hemos visto, en mayor manera va a ser afectado el registro de ventas, el registro de compras. Ahí está, van a ser afectados el CIRE. En el caso del libro diario mayor, una columna para la inclusión del CAR. Pero no es que afecte a todo el proceso contable. Ojo con ese detalle, estimados colegas. Ojo con ese detalle, estimados colegas. Ahora, entonces el CIRE SUNAT afecta el proceso contable en la medida a lo que es el registro de compras y ventas aquí, ¿ya? Y por otro lado, nosotros tenemos que tener en consideración el detalle de que el libro diario y el libro mayor van a seguir trabajando con las mismas reglas de siempre, con las reglas de devengado de ingreso, del gasto, con las reglas del plan contable, con la única salvedad que nosotros tenemos acá el tema del CAR. Entonces, ojo con eso, colegas. Ojo con eso. Entonces hay que prever y de esa manera hay que tener en cuenta cómo afecta el CIRE nuestro proceso contable. ¿Ok? Muy bien, colegas. Entonces, recordemos estas pautas. Y cuando veamos estas modificaciones que nos brinda la administración tributaria, pensemos cómo afecta todo el proceso, ¿no? Y qué cambios tenemos que dar en nuestra contabilidad. No lo olviden. Muchas gracias por su atención. Espero que el presente video sea de utilidad para todos ustedes. Si es así, nos pueden apoyar compartiéndolo. Muchas gracias por su atención.